Le damos muchas gracias a Dios por estar viéndonos en esta mañana, ya sea tarde o noche, cuando nos estén sintonizando a nuestro canal Alan Alducin en YouTube, y que puedan ver esta predicación y esta segunda parte que se llama Venciendo los dardos de Satanás. Venciendo los dardos de Satanás. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes y nos da mucho gusto que nos estén sintonizando desde su laptop, celular, de donde quiera que sea, y les recibimos desde aquí de Querétaro. Les damos un fuerte aplauso a todos ustedes. Y nos da gusto, mucho gusto saludarles. Ustedes se preguntarán, también nuestra iglesia, nuestra congregación se está preguntando, que creo que hoy cumplimos los 4 meses ya de iniciada la iglesia. ¿Es esto la próxima semana? Ahí es la próxima, ¿va? Entonces no vamos a aplaudir hasta el próximo domingo que cumplimos los 4 meses. Les recuerdo que el próximo domingo oraremos por los niños y los festejados. Así que si alguien también nos visita por primera vez, están en su casa. Esto es Vida Nueva para Querétaro, y nos da mucho gusto que estén con nosotros. La semana pasada nosotros estudiamos acerca de los ataques de Satanás, pero antes de hablar de los ataques de Satanás, pues yo sé que se están preguntando por qué estoy en silla de ruedas. Pues bueno, saliendo de comer, mira, está bonita saliendo de comer con unos amigos la semana pasada, fuimos al lago a pasearnos, un lago, no puedo decir que sea tan bonito porque hay un montón de peces muertos, pero pues estábamos por ahí paseándonos, nos sentamos en una barda y se me hizo fácil saltarla, y dije, no, pues yo me acuerdo que era re bueno para saltar bardas, y a la hora de saltar pues pisé mal y nada más oyó crack. Entonces y bueno, en una pierna derecha tengo una prótesis, entonces me hubiera encantado que se rompiera la prótesis, pero no, se me rompe la pierna buena. Entonces pues ahora sí que ninguna de las dos no dan una, así que pues por eso tengo que estar en silla de ruedas aproximadamente 8 semanas, es lo que calcularon, y tuve que estar hospitalizado durante 2 días, y me pidieron si me quería yo operar, o que si me manoseaban el pie y me lo acomodaban. Y pues a mí, como me han operado más de 17 veces en la vida, y es un trauma ya para mí las operaciones, antes de amputarme la pierna derecha, 17 operaciones sufrí, y ya no me gustan las operaciones. Entonces yo creo que a nadie, le dije, no, pues manipuléme el pie hasta que quede, y pues dijeron a ver si queda. Entonces pues te anestesian bien fuerte, te dopan o no sé qué le meten al suero, y yo nada más veía que le movían y le removían como muñeco de trapo, así el pie lo hacían para acá, para allá, hasta que ya sacaban las radiografías y quedó en su lugar el pie que se desprendió de la tibia. Entonces pues bueno, hoy tengo fédula con ¿cómo se llama? Con la venda, con venda, y el día de hoy me van a enyesar porque tenía muy hinchado el pie de tanto manoseo, ¿no? Entonces, pero quiero decirles una cosa, que alabamos a Dios a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades. No ha sido nada fácil congregarnos como pastor que soy de esta iglesia. Mi esposa no me puedo bañar, no crean que vengo apestoso, no, pero mi esposa puso
Para eso tengo una ayuda idónea espectacular. Le doy gracias a Dios por su vida, de veras, por mi esposa. La amo tanto. A mí nunca, vengo muy sentimental. Pues puse unos plásticos, unas toallas, y pues a mí nunca me habían hecho el baño vaquero, ¿no? ¿Cómo se dice? O el torero, ¿no? De rabo, ¿y qué me dicen el vaquero, ¿no? De acá y de todos lados, ¿no? Pero bueno, con jabón y y hasta el pelo, todo en cama, ¿no? Ojalá fuera así diario, estaría padre, ¿no? Pues, como 1 hora bañándome, ¿no? Y para estar listo para el día de hoy. Y pues otro problema, el vestirme. Así que otras 2 horas antes de venir a la iglesia. Y pues lo único que me entra ahorita son los pants, nada más. Entonces, olvidemos el protocolo y el saco y olvidemos, eso no importa. Entonces, pues fue todo un show venir aquí a la congregación, pero no vamos a faltar. Llueve, truene, relampaguee, aquí vamos a estar con ustedes todos los domingos pastoreándoles con mucho gusto y con mucho amor. En Efesios 6:16 nos dice la Biblia, Efesios 6:16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya nosotros vimos un principio la semana pasada, cómo y describimos algunos nombres de los dardos que Satanás avienta en nuestra contra todos los días, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos habla de poder nosotros apagar estos dardos, y obviamente que estos dardos no son para los inconversos. Los dardos de Satanás son para los cristianos, son para los cristianos. Si no diría la Biblia que nos pongamos la armadura de Dios. Un inconverso no puede ponerse la armadura del Señor. Y también hay muchos cristianos que creen que el diablo no le puede hacer nada al cristiano porque ya es cristiano. Y la respuesta es: el diablo no puede poseer a un cristiano. Nunca olviden esto. Pero el diablo sí puede tomar influencia en la mente, en la actitud, en las acciones y hasta en enfermedades contra el cristiano. No puede tocar su espíritu, pero puede tocar el alma y el cuerpo, las emociones y el cuerpo. Hay cristianos con enfermedades producidas por demonios. No todas las enfermedades son demoníacas, pero también hay enfermedades demoníacas. También hay cristianos que tienen malos pensamientos de suicidio, de divorcio, de tirar la toalla, de pensamientos de odio, pensamientos de violencia, pensamientos muy negativos. Hay cristianos que tienen pensamientos abusar de un menor, de adulterio. Todos esos son ataques, son dardos de Satanás, que si tú no tienes bien puesta la armadura, van a prender fuego en tu cabeza, van a prender fuego en tu vida. Y nosotros estudiamos que estos dardos vienen a través del desánimo, 2, de la desorientación, vimos también que vienen del desánimo, ese fue el primer dardo, de la confusión, número 2,
de la depresión, ¿sí? Muchos cristianos hemos sufrido la depresión. También tenemos un dardo que se llama la desorientación, que es la pérdida de la visión. También vimos el sexto dardo que se llama el aislamiento. Hay cristianos que se aíslan, son cristianos que dejan de congregarse, que dejan de ir a una iglesia, que dejan de estar con hermanos en la fe, que creen que en su casa pueden ser buenos cristianos, que pueden ver un programa, una predica en la tele y es suficiente, que porque no quieren lidiar con hipócritas que hay en la iglesia y esto y aquello. Y la Biblia es bien clara que la iglesia es el lugar donde Dios nos llama a no dejar de congregarnos, porque es y somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y también la Biblia nos habla del séptimo dardo que se llama la desesperación, desesperación. Ya nosotros también vimos a los amalecitas espirituales, vimos cómo Saúl se debilitó y Dios le quitó su trono y se lo dio a uno conforme a su corazón, por no destruir a los amalecitas y por no destruir lo que Dios había declarado como anatema o maldito en el Antiguo Testamento. Y si nosotros también no destruimos lo malo de nuestra vida y no lo sacamos de nuestra vida, eso malo se puede convertir en algo que nos conquiste y nos volvemos cristianos inservibles. Ahora vamos a ver, ya vimos los dardos el domingo pasado, vamos a ver ahora cómo vencer esos dardos. En primer lugar, el primer dardo del cual vamos nosotros a aprender a vencer es el dardo del desánimo. Siempre les he enseñado que el arma favorita de Satanás contra un cristiano es desánimo, agüitarnos, desanimarnos, ¿sí? El enemigo le encanta tratar de que nosotros tiremos la toalla porque no jala el grupo de alabanza y un cantante se desanima, que porque no vienen los de carga, pues que porque el pastor ve que la iglesia no responde, porque tú ves que le echas ganas con tu esposa y ella no. Entonces, ¿qué viene a tu vida? Desánimo, porque tú le echas ganas puerta por puerta vendiendo tu producto y no vendes nada ese día. Desánimo, porque pusiste una taquería y llevas 2 o 3 semanas sin vender nada. ¿Qué viene? Desánimo. El desánimo es bien particular y bien presente en la vida de cada uno de nosotros. Vemos que Dios no sana tu enfermedad, Dios no te sana por una oración, estabas bien emocionado porque oraron por ti, creíste que esto te iba a levantar, y ¿qué viene? Desánimo a tu vida. El desánimo es muy constante. Pierdes un ser querido, viene también el desánimo, ¿sí? Puedes tener un accidente como el que yo tuve, y ¿qué pude yo tener? Desánimo. Y lo primero que hacemos es: Señor, ¿por qué me pasó esto? Y si nosotros comenzamos, ¿y por qué? Y pobre de mí, y esto y aquello, comienza el desánimo. Cuando nosotros empezamos a pensar: pobre de mí, nadie me quiere, todo me pasa a mí, ¿y por qué no le pasa al cabezón de mi vecino? ¿Y por qué no le pasa a mi tío, ese que sí que es tranza, ese sí, yo que soy santo y muy bueno y hasta una coronita tengo arriba de la cabeza? A mí me pasa todo, ¿no? Entonces, y vemos a Job, ¿no? Vemos a Job que él persistió, aunque también en un momento también llegó el desánimo. Entonces, yo hoy quiero abrirles mi corazón, como pocas veces lo he hecho, más adelante, y decirles algo que el Señor me estuvo diciendo esta mañana a mi corazón para todos ustedes, y creo que será de bendición. El desánimo, ¿cómo se vence?
El desánimo nunca viene ni vendrá de Dios. Escúchelo bien. El desánimo no viene de Dios. No lo olvidemos. La Biblia nos dice que Dios es el autor de la fe y de la esperanza, y que nunca, el Señor nunca nos va a desilusionar. Nunca. Cuando tú pones tus ojos en el hombre, en tu patrón, en tu pastor, cuando tú pones tus ojos en tu iglesia, tarde o temprano te vas a desanimar. Todos ven a muchos predicadores en la televisión, ven a muchos líderes y se hacen ideales de estas personas. Y yo lo sé porque muchos me dicen: wow, qué bendición tan grande que tu padre sea Armando Alducin. Y le digo: sí, qué bendición. No, pero qué bendición. Y quiero decirles que una vez lo comenté en una prédica, que yo no soy Alan Alducin. Digo, sí me llamo Alan Alducin, pero yo donde quiera que voy me dicen, no me dicen hola Alan, me dicen: eres el hijo de Armando, ¿verdad? O sea, no tengo nombre, soy hijo de ya me acostumbré, ¿sí? Pero un tiempo sí lidiaba con eso. Y luego todos me dicen: ay, ¿cómo es tu papá? Y cómo, ay, ha de haber sido un santo, y bueno, yo sé que él es un hombre. Sí, es un hombre de Dios, es un gran hombre de Dios, un gran estudiante de la palabra, pero muchas veces también se equivocó con nosotros, muchas veces tomó malas decisiones. Es un hombre también atacado por el enemigo como cualquier otra persona, ¿sí? Y yo he visto sus defectos porque soy su hijo, pero no por eso me desanimo de mi papá, ni me agüito de mi papá, porque son cosas de hombre, ¿sí? Son debilidades de hombre. Hay de debilidades a debilidades, porque muchos se justifican diciendo: es que todos tenemos debilidades. No, también, o sea, la Biblia ha vencido tus debilidades, ha vencido tus adicciones, el Señor ha vencido tu carácter, tu temperamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y unos dicen: alguna debilidad tendría que tener. Traes un montón, no una, un montón. Y todas ellas tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y entre más creces en la vida cristiana, más te das cuenta que más debilidades tienes que tratar en tu vida, ¿sí? Más cosas tienes que tratar en tu vida. Esta es la quinta iglesia que Dios me permite y me da la gran oportunidad de empezar de 3 o 4 personas. La primera, en el norte, empezamos con 16 personas a lo que es una iglesia ahorita de casi 6-7 mil personas. Pero esa iglesia la empezamos en el cuarto de juegos de la casa que tenía, que era de todos ustedes, que estábamos allá en Tecamachalco. Entonces, el primer estudio que dio mi papá, hace casi 40 años, fíjense, que no hay coincidencia en la vida cristiana, fue en casa de Adriana Hoyos. Ponte de pie para que te conozcan, la que nos dirige en la alabanza. Y después de muchos años vengo y me la encuentro en Querétaro y le digo: súbete, tú cantas re bonito. Y ella tiene la playera bien puesta. Pero los primeros estudios que dio mi papá hace casi 40 años fue en su casa. Estábamos chavitos, yo tenía 6 años, ¿sí? Con todas sus hermanas. Y bueno, ahí empezó todo, en una casa. Mi papá no empezó en grande. Y mi papá pasaron 30 años antes de que lo conociera la gente, y empezara a salir en la televisión y muchas cosas. Pero él se dedicó a discipular, dar estudios. ¿Cómo discipulaba, verdad? Cómo daba estudios.
Y siempre él ha dicho, la responsabilidad de todo pastor y todo líder y todo cristiano es hacer guerreros de Dios, discipular, ¿sí? Hay gente que son muy conocidos en todos lados, menos en su iglesia y en su casa, porque no han discipulado a nadie, se la viven viajando y se la viven queriendo que todo el mundo los conozca, pero no tienen líderes. Y saben que es una de la visión de esta iglesia de Querétaro. Todos los miércoles nos juntamos y luego vamos a abrir más estudios. Queremos levantar y hacer líderes de esta iglesia, hombres y mujeres, que después llenemos el bajío de congres y de grupos y de células en casas, y que haya cobertura de parte de esta iglesia a otras iglesias en León, en Celaya, en Potosí, en varios lados. Queremos prepararlos a ustedes para que sean luego los que son llamados, sean ustedes también líderes, pastores, o pastoreen a otras ovejas, ¿sí? Pero no todo comienza fácil. El desánimo. Santiago 3, versículo 17, nos dice la escritura: dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos disciplina cuando lo necesitamos, pero nunca nos va a afligir con el desánimo. El desánimo nunca se menciona como la sabiduría que dice este versículo, la sabiduría que proviene de lo alto, ni tampoco es fruto del Espíritu Santo el desánimo. Debemos como cristianos aprender a rechazar el desánimo inmediatamente y resistir todos los pensamientos relacionados a él. Debemos resistir, porque si no, nuestros pensamientos serán dirigidos por lo que pensamos. Vean lo que dice el Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Nos dice la Biblia en el versículo 13 y 14. Fíjense, qué bonito versículo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Miren, hermanos, todos nosotros tenemos una promesa, todos. Y si no fuera una promesa grande, desmayaríamos inmediatamente. Fíjense que yo he visto que el enemigo hizo un ataque y lo seguirá haciendo contra esta iglesia. Y no va a ser la primera vez contra el pastor, ni contra los congregantes, ni contra el ministerio de alabanza y los otros ministerios, ¿sí? Si no supiéramos nosotros que Dios tiene un propósito increíble para esta iglesia, Vida Nueva de Querétaro, desmayaríamos. ¿Y saben por qué no desmayamos? Porque vamos a ver la bondad de Dios. ¿Sabía usted que Querétaro es una de las ciudades con más chamanes y brujos de toda la República Mexicana? Así es.
que se hacen las mayores concentraciones y eventos donde se juntan brujos y satanistas es Querétaro. ¿Sabían que todo el Bajío, empezando por Querétaro y hasta donde acaba el Bajío, ¿dónde acaba? ¿Alguien sabe? ¿San Luis o San Luis? Es la zona donde menos cristianos hay en toda la República Mexicana. Váyase usted, por ejemplo, allá a Tabasco y por otros lados a Chiapas, está así de cristianos, hermanos. Bueno, sin decirles más, la iglesia más grande de México está en Chiapas. Y para los que nos están viendo en varias partes del mundo, en México no existen mega iglesias de 30, 40, 50 mil, aquí no hay. ¿Sí? Nosotros conocemos iglesias de máximo 10,000, pero hay una iglesia en Tabasco que tiene 16,000. Y cuando me invitan a predicar esa congregación hace unos meses atrás, me decía el pastor, tiene 16,000, 4,000 en 4 servicios. Yo decía, wow, los 4 servicios llenos. El viernes me dice el pastor, ¿puede usted predicarle al estudio de varones? Sí, claro, pues eso vine a servir. Exprímame como limón, pastor, no hay problema. ¿Sí? Bueno, llego yo en la camioneta donde va a ser el estudio. No era en la iglesia, era una carpa, habían 1,500 varones. Dije, ¿este es un estudio? Le dije, asústame. Le digo, pastor, felicidades. Y es que hacen tanto evangelismo. O sea, Dios ha levantado a su iglesia. Es la iglesia del pastor José Luis, se llama José Luis el pastor. ¿Sí? Y han comprado, hermanos, hectáreas y hectáreas y hectáreas, y están ampliando su iglesia para hacerla el doble más grande, de 16,000 personas. Y no utilizamos los varones, el auditorio que caben 4,000, porque el grupo de jóvenes los viernes, ¿saben cuántos jóvenes son? 1,800 jóvenes cada viernes. Igual que esta iglesia, ¿verdad? Lo seremos. Van a ver. Al principio todo cuesta. Aquí no hay nadie inyectándole dinero a esta iglesia, más que sus ofrendas y sus diezmos. No hay nada de dinero externo. No venimos con un presupuesto, ¿no? Ahí les damos tanto y para que les alcance cada año. No. La primera ofrenda que levantamos fue en casa de Rebeca y de José Luis hace unos meses atrás, y de ahí empezamos, y luego rentamos este salón, que no tenemos salones para los niños, y ustedes han sido tan pacientes, pero luego encontraremos una bodega o un lugar que podamos rentar con salones para los niños, para los peques, para los adolescentes. Ahorita no tenemos ese presupuesto, pero lo tendremos. ¿Sí? Y no vamos a pedir prestado, porque Dios no se mueve con los préstamos. A Dios no le gusta que le debamos a nadie. Y yo siempre he conocido una fórmula en la vida cristiana: si no tienes el dinero, no te endeudes. Voy a pagar esta tele y tarjetazo, con pagos chiquititos como Electra. Y la cosa es que luego llenas tus tarjetas de deudas y no sabes qué hacer con ellas. Por eso mi esposa y yo, como les dijimos el domingo pasado, yo tengo 20 años sin ninguna tarjeta de crédito. No debemos nada.
Todo lo que tenemos Dios nos lo da. Y si no lo tenemos es porque Dios no quiere que lo tengamos. Entonces, Dios nos dice, desmayaríamos si no creyésemos que veremos la bondad del Señor. Ahora, también nos dice el segundo dardo del enemigo, nos habla la palabra de Dios de que se llama confusión. Vamos a recordar lo que dice 1 Corintios 14, 33, que Dios es un Dios de orden y Dios no es un Dios de confusión, ¿sí? Entonces, lo que está atacando no proviene de Él. ¿Cuántos muchas veces se han sentido confundidos? Levanten la mano, hermanos. Bueno, todos nos hemos sentido confundidos, ¿sí? Confundidos en alguna decisión, etcétera. Pero bueno, fíjense que yo aprendí algo dentro de la confusión. Dentro de muchos ejércitos militares, lo primero que se les enseña a los soldados es cómo tratar con la confusión. Muchas veces en el terreno militar hay confusión. Si yo les pudiera describir cómo está el mundo ahorita entero, está bajo confusión. A los soldados se les enseña a cómo tratar con la confusión con respecto al enemigo. Ahora, casi no hay batallas donde no haya confusión. Nada, escuchen, nada sale en las batallas como se planeó. Y también lo mismo sucede en la dimensión espiritual. Hermanos, ¿cuántas veces las cosas no han salido como nosotros hemos planeado? Porque lo hemos planeado nosotros. Y nos confundimos, ¿sí? El soldado disciplinado que ha comprendido este aspecto de la guerra aprende a usar la confusión. Escuche, el soldado que aprende el arte de la confusión utiliza la confusión para su propia ventaja, ¿sí? No permitirá que aumente su desánimo, sino que comenzará a anticiparlo, buscando una oportunidad para ganar y ventaja sobre su enemigo. Entonces, debemos aprender que la confusión forma parte de nuestras batallas y no debemos dejar sentirnos afectados o sorprendidos por ella. Así que la confusión es un dardo del enemigo. ¿Qué es lo único que puede detener la confusión o el dardo de fuego de la confusión? En Efesios capítulo 6 nos da la estrategia el Señor y nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 6 en el versículo 11, Efesios 6:11 nos dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, digan firmes, contra las asechanzas del diablo. Luego nos dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo todo, estar firmes. La Biblia nos dice que ante la confusión debemos pararnos, estar firmes y pelear, y Dios disipará la confusión de tu vida después de estar firme. La tercera se llama depresión. ¿Cómo se llama el tercer dardo? Depresión. Bueno, ¿cuánta gente se ha quitado la vida aún por la depresión? ¿Cuántas mujeres caen en depresión al estar embarazadas por el cambio hormonal? ¿Cuántos hombres caen en depresión porque pierden el trabajo? ¿Cuántas familias caen en depresión? Yo ahorita llevo 3-4 días en cama
y me agüito, ¿no? Como que me quiero deprimir y luego que me dice el doctor que 6-7 semanas más, digo, charros. Entonces, pues yo soy como trompito así de esos que me gusta andar como pirinola por todos lados pero bueno, yo digo que el Señor me dio un tate quieto, ¿no? Y a veces también las enfermedades son un estate quieto y busca al Señor y Dios me ha hablado en estos días de una manera increíble. Dios le dio a Caín el mejor remedio contra la depresión. Si nosotros lo vemos en Génesis capítulo 4, nos dice la Biblia en el versículo 6, dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué estás deprimido? Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué le dice? Si bien hicieres, si te portas bien, chiquito, si haces lo que te pido, si haces mi voluntad, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense que por causa de la depresión es usualmente el resultado de que estamos en desánimo. Fíjense, yo les dije que siempre que un cristiano está desanimado, va de la mano con una palabra. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La queja. Siempre que alguien está desanimado, se queja. Por ejemplo, ¿qué es algo que distinguía al pueblo de Israel en el desierto? La queja y el desánimo. Cuando uno tiene desánimo, se está quejando. Un cristiano quejabandoso es un cristiano desanimado. Todos son iguales, no hay iglesia perfecta, no. Y la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué te extraña? Es que mi pastor, es que esto, es que... Y le digo, ¿y tú eres perfecto? No, pues ahí está, mano. ¿Sí? La queja. Entonces, la depresión viene por causa de permitir el desánimo y la confusión que nos alejen de nuestra diaria disciplina de leer la Biblia. Un cristiano deprimido es un cristiano que no lee la Biblia, que no medita en la palabra. Porque cuando estás deprimido, comienzas a estudiar y comienzas a ver cientos de promesas que hay en la palabra para nuestras vidas, de ánimo, de fortaleza, y para levantarnos y para que nos gocemos en el Señor, y porque hay una promesa después de cada prueba. Pero has caído en el desánimo, has escuchado los malos consejos, has escuchado y estás viendo las circunstancias negativas que estás viviendo. Por eso estás tan desanimado, porque las circunstancias que estás viviendo están bien feas. Nomás no ves lo duro, sino lo tupido. Y te deprimes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución de la depresión? Volvernos al Señor con todo nuestro corazón, volver a la palabra, volver a la oración, volver a la meditación de la palabra y de la escritura, volvernos a tomar de la mano de Dios. Un cristiano que está tomado del Señor, agarrado del Señor, no puede estar deprimido. El Señor le da fuerzas, el Señor lo levanta. ¿Se acuerdan de la historia del camino de Emaús? Que estaban deprimidos los dos discípulos, agüitados, y llega Cristo y les dice: ¿por qué estáis tristes, deprimidos? Es la palabra. ¿Y por qué están hablando estas cosas en el camino? Y les dicen los dos de Emaús:
Pues ¿qué no has oído? ¿Eres el único Israel que no sabe las cosas que han acontecido? Y dice la Biblia que Jesús, comenzando desde el Génesis, comenzando de los profetas y exponiéndole la palabra de Dios, dice la Biblia, fueron abiertos sus corazones. La exposición, dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, nuestro panorama cambia. No vemos las cosas iguales. Cuando vemos una prédica, hay cosas que en nuestra vida cambian, porque es palabra, porque estamos escuchando palabras de vida eterna. Después de la pérdida, después de la depresión, hay otro dardo. ¿Cómo lo podemos vencer? A través de, se llama la pérdida de la visión. Pérdida de la visión. Este ataque también podemos convertirlo a nuestra ventaja y usarlo como una oportunidad. Cuando comiences a perder tu visión, dedícate a fortalecerla y afirmarla. Por ejemplo, profundiza tus raíces más profundamente y establécete más firmemente en la palabra de Dios. Vean lo que dice segunda de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, nos enseña: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Haciendo firme nuestro llamado, dice la palabra de Dios, no caeréis jamás. O sea, la Biblia nos dice que sobre todas las cosas no cambies el curso en tu vida cristiana. No cambies el curso en tu vida cristiana. Nosotros ya empezamos esta iglesia. Nosotros ya empezamos a seguir como miembros de esta congregación, muchos de ustedes. Yo ya comencé a pastorear en esta congregación. ¿Sabes qué me dice Dios? Mantente. Dios ya te abrió puertas en tal lugar, mantente. No cambies el curso, no cambies la dirección. El problema está cuando cambiamos la dirección sin que el Señor nos lo haya mostrado y confirmado antes, cuando nosotros perdemos la visión. Entonces, para que no perdamos la visión de esta iglesia, siempre nosotros debemos de recordar desde que empezamos cuál era el objetivo de esta iglesia. ¿Qué es lo que queremos para nuestra ciudad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos como congregación, como hermanos en Cristo? ¿Cómo exaltar al Señor en medio de nosotros? ¿Cómo ser una iglesia misionera, evangelística? ¿Cómo ser una iglesia que prepara a los creyentes y los hace discípulos de Cristo? Haciendo desayunos, haciendo actividades, realizando eventos, regalando boletos del desayuno. Tú mantente en tu curso, dice la palabra de Dios. Regalas 5 boletos, nada más van 2, pero tú sigue. Y yo les doy un pequeño secreto. Si usted invitó a alguien al desayuno, ya por fe compró sus boletos,
todos los días oren y clamen a Dios por esas almas, porque hay un enemigo que controla esas almas que se llama el diablo, pero mayor es el que está en nosotros. Y cuando invites a alguien, Señor, quítale todo estorbo, que vaya al desayuno, Señor, que permítele que algo suceda. Mayor eres tú, Señor. Pero si no hay oración detrás de esa alma, de esa persona, ¿cómo quieres que el Señor actúe? El Señor actúa de acuerdo a la fe y a las oraciones que nosotros depositamos en Él. Yo hay algo que el Señor me mostró muy claramente esta mañana y me dijo: en esta congregación de Querétaro, Alan, los miércoles de 7 a 7:30 ya no vamos a tener estudio, vamos a comenzar y tener una media hora de oración, y de 8 a 9 el estudio. Entonces yo le invito a que llegue puntual los miércoles a las 7:30. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar, porque estamos y estaremos siempre bajo un constante ataque del enemigo. Y como congregación de Querétaro les he pedido y los quiero acostumbrar a algo, como un hábito. Así como dicen: Señor, te pido por los alimentos y dáselos a los que no lo tienen, que es una oración antibíblica. Dios no le va a dar el alimento a los que no lo tienen, ¿sabía? ¿Y sabes por qué oras eso? Porque lo escuchaste de otro. La gente no necesita alimento en el mundo, necesita palabra, salvación, misioneros, predicadores. Ora que el Señor levante hombres de Dios, mujeres de Dios, que la gente tenga alimento, tenga Biblias, tenga la palabra en tantos millones de personas que no han escuchado siquiera el nombre de Cristo. ¿Para qué queremos que traguen? Que coman, si no tienen a Cristo en su corazón. Se podrán llenar de comida y al día siguiente van a volver a tener hambre. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí, el que a mí viene, jamás volverá a tener hambre. Y si oramos para que se salve el mundo y se salve la gente y los queretanos, cuando un cristiano viene a Cristo, nunca volverá a padecer hambre, dice su palabra. Usted tiene que pedirle al Señor todos los días, cuando ore por los alimentos. Son 3 veces al día. Bueno, unos comen hasta 5, porque hacen unas dietas especiales, ¿sí? Unos 7, 8. Gracias a Dios les da más tiempo de orar más veces. Pero si tú comes 3 o 5 veces diarias, todos los días, cuando ores por tus alimentos, dile: Señor, oro también por mi iglesia. Oro, Señor, que la cubras. Oro por mis hermanos, oro por mis hermanas. Si tú multiplicas 3 oraciones diarias por casi las 100 personas que estamos aquí reunidas, son más de 3,000 oraciones diarias. Imagínese lo que va a pasar con esta iglesia. Todos los días ore por su iglesia a la hora de los alimentos, por sus pastores. Guárdalo a nuestros pastores, Señor. Danos un lugar. Vea la necesidad, busque la necesidad y ore por eso. Danos un lugar para tener salones, Señor. Bendice el desayuno, que vayan mis invitados. Señor, yo por fe he comprado estos boletos, pero no perdamos la visión, hermanos, en Cristo. Finalmente, los aliados desarrollaron una simple estrategia para vencer esta amenaza de lo que es la pérdida de la visión, porque en la Primera Guerra Mundial una de las tácticas enemigas del enemigo con los barcos era poner cortinas de humo. Por ejemplo, ponían cortinas de humo en el mar. Todos los barcos se sacaban de onda, se confundían y comenzaban a chocar entre ellos.
Y eso lo ve uno cuando ve la película 300, la segunda parte, de los espartacos y todo esta Jerjes, los espartacos y todo, se dan cuenta que eran muchos más barcos del enemigo que venían contra Esparta, y se van a un banco de niebla, y eran cientos de barcos. Entonces ellos no sabían que al pasar la niebla habían obstáculos, y chocaron como 100 barcos, y llegaron los espartanos y sóbese. Entonces en la confusión ellos aprendieron a atacar y matar a sus enemigos. Entonces ellos aprendieron una cosa, que para vencer esta amenaza, cuando vieran el humo, todos los barcos debían seguir el mismo curso sin desviarse, que la atravesaran claramente. Y esa es una de las estrategias que nos enseña el Señor. En quinto lugar, la desorientación. Todos los pilotos saben que cuando vuelan no deben de hacer caso de sus sentimientos. Usted sabe que si un piloto de avión no tuviera aparatos, ¿sabes que no sabría si está boca abajo o boca arriba o volando de lado? ¿Sabían ustedes? Ellos se tienen que guiar por los instrumentos. Nosotros, si no tenemos la Biblia, no sabemos si estamos parados de manos o boca abajo o boca arriba. No sabríamos ni qué onda con nosotros. Por eso la Biblia es nuestro instrumento, ¿sí? Entonces, cuando los pilotos atraviesan las nubes y vuelan en perfecto nivel, se siente como si el avión estuviera dando vueltas, y si se reacciona ante esta circunstancia pueden perder el rumbo, porque hay bolsas de aire, hay no sé qué, pero gracias a que ellos leen los instrumentos, saben que van por buen camino y saben que están volando derecho, ¿sí? Lo mismo le pasa a los cristianos, que cuando son guiados los cristianos por sus sentimientos y no por la palabra de Dios, perderán el control de su vida. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, digan más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos amados, ¿cuánta gente está esperando que le den una palabra profética? Y nosotros tenemos que tener bien fija nuestra vista en la palabra, porque si tú quieres una palabra de Dios, ven a la Biblia. Es que a mí un día un profeta en una iglesia, y está de moda, hay gente que se llama a sí misma profetas y apóstoles. ¿Saben cuál es la nueva? Hay unos que se llaman ahora serafines. ¿En serio? Serafines. Al ratito van a salir que son los ministros Viruta y Capulina, ¿verdad? Y yo quiero decirte que en el Antiguo Testamento habían profetas y en el Nuevo, porque no estaba terminada la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, cuando dice que hay dones de Dios para la iglesia, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, pastores, maestros, etcétera, ahí la palabra profeta es un día también lo desarrollaremos. Un profeta en el siglo XXI, después de que fue terminado el Nuevo Testamento, un profeta es una persona
que declara lo que aquí está escrito. Es mi esposa, para los que no vieron en la cámara. Es lo que está aquí escrito. Sí. Y nosotros vamos a entender como iglesia Vida Nueva de Querétaro y no estar tan confundidos de tantos congresos y de tantos eventos de hombres que profetizan, que hacen, que gente que les da temblorina, que se caen al suelo, que comienzan, que todos tienen que ser sanos. Con todos, vamos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Hay mucho de esto en Querétaro, hay mucho de esto en muchas congregaciones. Hay gente que comienzan todos a hablar en lenguas, y para todo esto les vamos a enseñar qué dice la Biblia, y se van a dar cuenta que la iglesia es una iglesia donde hay orden, no confusión. Eso es una iglesia donde puedes traer a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu vecina, y saber que no va a haber una loquera. ¿Cuántas personas dicen: yo fui a una iglesia, un evento, todos hablando en lenguas, aventaban el saco y se caían todos al suelo? Y no, yo esas loqueras no, ya de por sí está loco el mundo, y fui a una iglesia y luego que la risa, y luego que, digo, a mí me daba risa de verlos reírse. Y luego te dicen que si no hablas en lengua no tienes el bautismo del Espíritu. No conocen la Biblia, porque claramente la palabra del Señor nos enseña que cuando recibimos a Cristo fuimos bautizados y sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y no nos falta nada más. Si tú hablas en lenguas, gloria a Dios, no estamos en contra de las lenguas. Hazlo en tu casa bien, bonito, a solas con Dios. Pero aquí prefiero hablar 5 palabras en castellano conocidas y que puedan decir amén, que 10,000 en palabra desconocida, y que diga el de al lado: ¿qué? ¿Qué hongo, brother? Con esta conga, ¿qué hongo, man? ¿No? 6 el apartamiento, sexto dardo, el apartamiento. Y con esto penúltimo voy, casi termino. En la reciente guerra del Golfo Pérsico, o la pasada, la mayor parte de los heridos fueron los reservas de los civiles. ¿Sabían ustedes cuál es el lugar más seguro en la batalla? El frente de la batalla. Uno creerá que hasta atrás, porque ahí están todos los valientes al frente. Y eso también ha sido una verdad en la guerra espiritual. En el frente de la batalla no puedes pedirle al enemigo que detenga la guerra porque te duele la cabeza o porque quieres tomarte un descansito. En el frente tú conoces los peligros y nunca vas a bajar la guardia. Todo cristiano que está al frente de la batalla espiritual, le guste o no le guste, es cuando comenzamos a considerarnos civiles y no soldados, cuando nos volvemos vulnerables al ataque del enemigo. Entonces los cristianos no somos para hacer reservas, sino para pelear al frente. Y existen ocasiones en la guerra cuando se necesitan. Yo sé que a veces hay retiradas estratégicas, existen momentos cuando estamos demasiado cansados por nuestra entrega a la obra de Dios y necesitamos continuamente volver a cargar nuestras baterías. Hay veces que nuestras baterías espirituales están cansadas, hay que estar en la presencia de Dios, y no es el momento de estar haciendo guerra, no es el momento de estar predicando, no es el momento, sino llenarnos en su presencia, venir a su presencia. Cuando te sientas cansado espiritualmente, ven a la presencia de Dios, ¿sí? Existe una diferencia entre apartarse y detenerse en la guerra para arrepentirse. Apartarse trae consigo la derrota. Detenerse para arrepentirse solo es un ajuste de tiempo que nos prepara para las victorias futuras. Vean lo que dice 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57.
Dice el Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? Que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego en Romanos 8:37. Romanos 8:37. Nos dice el Señor: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en 2 Corintios 2:14 nos dice la Biblia, 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, diga siempre, en triunfo, digan triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y finalmente la Biblia nos habla de la séptima dardo de fuego, que es la desesperación. La primera cosa que Dios dijo acerca del varón al principio de la creación, que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le trajo una ayuda idónea. Somos nosotros criaturas sociales, y cuando nos apartamos del compañerismo de la iglesia, nosotros caemos en la desesperación y en la desesperanza. Vean lo que dice Hebreos finalmente 10:25. Hebreos 10:25. Nos dice el Señor muy claramente. Dice: no dejando de qué. ¿No dejando de qué? ¿Como quién? Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Pasa ya en el DF y en Toluca, pero aquí en Querétaro no, ¿verdad que no? Yo me acuerdo que una vez los hijos y la esposa le decían a su esposo, decían: vamos a la iglesia. No, no quiero, no. Estaba bien rico en las colchas y en la sábana. Vamos a la iglesia. No, es que está, no. Es más, al rato hasta juega la América. No, ¿cómo vamos a la iglesia? Inventaba puras excusas. Y lo dice el esposo, el papá: ¿y por qué vamos a ir a la iglesia? Y le contesta a su familia: pues porque tú eres el pastor. Sí, es cierto, ya se aliviana, ¿no? Dice: no dejen de congregarse, y más cuando veis que ya se acerca el Señor. Más en los últimos tiempos es cuando más debemos nosotros de congregarnos. Debe ser una buena costumbre, no una rutina, una buena costumbre, decidir congregarte todos los domingos y prepararte desde el día antes. ¿Cómo? No desvelándote, ¿sí? No acostándote a las 2, 3 de la mañana, porque el domingo no te vas a levantar para ir a la iglesia. Tú tienes que tener tan en cuenta tu cita con Dios cada fin de semana, de decirle: Señor, me estoy preparando porque mañana quiero llegar fresquecito para escuchar tu palabra. Por eso unos llegan los domingos y se avientan unas dormidotas que hay que... Yo el otro día le dije a un hermano: dele un zape al que está enfrente, y que se lo da. Yo pensé que no se lo iba a dar. El bien obediente, una oveja obediente, ¿no? Pum, pero se lo dio bien duro. Y casi tenemos un conflicto ahí en medio de la congre, ¿no? Pero
Hermanos en Cristo, los dardos de fuego del enemigo, con eso termino, son reales y vienen contra nuestra vida de una forma sistemática y de una forma donde Él sabe cómo pegarnos. Satanás sabe cuándo pegarnos, por dónde pegarnos, y son todos los días. Desde que sales desde que te levantas, ya está el enemigo con sus dardos de fuego.